Las viejas calles de la Ciudad de México vieron nacer en los albores del siglo XX a la Universidad Nacional. Ocupó valiosas construcciones y a la par que desarrollaba actividades académicas y culturales, daba vida a sus cafés, librerías, teatros y demás sitios de esparcimiento en lo que habría de conocerse como barrio universitario. En 1732, y durante 4 años, el maestro mayor en el arte de la arquitectura, Pedro de Arrieta, realizó la que a la postre se convertiría en una de las obras cumbres del arte barroco novohispano del siglo XVIII. El edificio del Palacio de la Inquisición, sede del temido Tribunal del Santo Oficio de la Iglesia Católica. Desde mediados del siglo XIX, el inmueble se convirtió en la sede de la Escuela de Medicina, la cual pasó a ser parte de la Universidad Nacional en 1910. Hasta 1956, en que los cursos se trasladaron a los nuevos edificios de la ciudad universitaria, el antiguo Palacio de la Inquisición fue parte del llamado Barrio Universitario del centro de la Ciudad de México. Sus estudiantes, los futuros médicos, eran huéspedes de las vecindades cercanas e intentaban conseguir en las librerías de viejo los codiciados y escasos tratados de anatomía. Dicen que al término de las clases, era común ver a los universitarios con rumbo a los ricos cafés de las calles de Seminario o 5 de Mayo. Nos encontramos en el edificio que albergó el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, construido a mediados del siglo XVIII por el notable arquitecto Pedro de Arrieta. Al desaparecer el nefasto tribunal, tras varios usos, el edificio se adaptó para que fuese la sede de la Escuela de Medicina, que habría de convertirse en la actual Facultad de Medicina. Esta dependencia la ocupó hasta mediados del pasado siglo XX, en que se trasladó a Ciudad Universitaria. Sin embargo, hasta la fecha, lleva a cabo aquí innumerables actividades académicas y culturales. Alberga el interesante Museo de la Medicina Mexicana, una preciosa botica del siglo XIX, antiguos laboratorios y equipos que han donado eminentes médicos que estudiaron aquí, y muchas cosas más. Los invito a conocerlo. Cuentan los cronistas que la Plaza de Santo Domingo, con sus espléndidos edificios del siglo XVIII, era de los sitios más distinguidos del antiguo centro de la capital de la Nueva España. Aquí se daba cita gente de muchos barrios y pueblos que asistían a los oficios religiosos de los padres predicadores de la iglesia de Santo Domingo. En el portal estaban los indispensables evangelistas. Eran de los pocos mexicanos que sabían leer y escribir, y lo mismo redactaban peticiones para los jueces que daban el pésame o hacían cartas de amores buenos o malogrados. Igualmente escribían las solicitudes de importación de mercancías que los poderosos comerciantes presentaban cruzando la calle en el monumental edificio de la aduana. También al fondo de la plaza
asomando su magnífica cara, se encontraba una bella mansión de estilo barroco que nadie en su sano juicio hubiera querido visitar. El Palacio de la Inquisición, sede del temido Tribunal del Santo Oficio. Pedro de Arrieta, a pesar de ser un arquitecto consagrado, cuyas dotes de constructor y artista estaban probadas en obras como la antigua Basílica de Guadalupe o la Iglesia de la Profesa, debió enfrentar muchos retos. La jerarquía católica le exige que, además de imponente, la construcción debería brindar comodidad como casa-habitación y ser eficiente como tribunal de la fe y como cárcel. Su primer desafío fue convencer a los inquisidores para que la entrada principal del palacio se construyera en forma de chaflán, o sea, ochavada, ocupando el vértice de las calles de Venezuela y Brasil. Esta solución poco convencional llevó a que al inmueble se le conociera como la Casa Chata. De esta forma, la portada del palacio, un perfecto arco semioctagonal que ostenta en su parte superior el escudo del Santo Oficio, ganó presencia al mirar plenamente hacia la plaza y evitó quedar opacada por las construcciones vecinas. Sin recurrir a la abundancia decorativa, Arrieta estableció un juego armónico entre columnas lisas y pilastras, donde lo importante parece ser acentuar el color y el movimiento, cuestiones que definieron prácticamente todo el diseño innovador de las dos plantas del palacio, construido con piedra tezontle y cantera. Es importante señalar que las ventanas y balcones, tanto de la fachada que corre por la calle de Brasil antes del sepulcro de Santo Domingo, como la que se levanta por la calle de Venezuela o calle de la Perpetua, estaban enrejadas para que no escaparan los presos, lo que daba al edificio un aspecto, aunque hermoso, de enorme jaula. Otra de las asombrosas propuestas de Pedro de Arrieta fue el patio mayor, un perfecto cuadrado que articula todo el edificio. En un desplante de maestría, el genial arquitecto hizo que los arcos de las cuatro esquinas del patio parecieran volar o sostenerse en el aire. Su propuesta fue eliminar las columnas para que nada obstruyera la vista al entrar al edificio y disfrutáramos con la sensación de amplitud del conjunto, donde destacan las sobrias arcadas y la elegante escalinata. Ante esta audacia arquitectónica, muchos pensaron que el edificio podría derrumbarse, sobre todo en una ciudad donde el subsuelo fangoso permite hundimientos y movimientos estructurales. Pero para disfrute nuestro, todo se mantiene en su sitio. En el nivel superior, como en una unidad, continúan muchos de los elementos de la planta baja. Sin embargo, aquí, ante la presencia de las cuatro columnas angulares de sostén, algunos investigadores se preguntan, ¿por qué de Arrieta no repitió la audaz solución de la planta baja con los arcos sostenidos en el aire?
Parte relevante de la construcción, la escalera está colocada acertadamente en medio de todo el conjunto. Su perfecta ubicación permite que al ascender por su rampa central se pueda ver por sobre las arcadas del patio, la torre y la cúpula del Templo de Santo Domingo. Las campanas de este templo se escuchaban en todos los rincones del edificio y eran el anuncio del lento paso de las horas para quienes estaban recluidos en las cárceles del Palacio de la Inquisición. Al contemplar las maravillas del antiguo edificio, cuesta trabajo imaginar que aquí se asentaba el Tribunal de la Fe de la Iglesia Católica, una de las instituciones más terribles de la historia de la humanidad. Establecida en México como corporación desde 1571, la llamada Santa Inquisición realizó en el nombre de Dios y amparada en el secreto torturas, juicios temerarios y grandes crímenes que nunca se podrán cuantificar. De su cárcel privada de la Perpetua, ataviados con el famoso San Benito, salían los reos para ser quemados o exhibidos en los autos de fe en las plazas del Zócalo, Santo Domingo o en el quemadero de la Alameda. Ante una denuncia anónima, cualquiera podía perder su libertad y hasta la vida al ser acusado de hechicería o de judaizante, de luterano, blasfemo o amancebado, o bien de leer, cantar o bailar algo que no encajara en el pensamiento rígido de los inquisidores. Uno de los hombres más ilustres de la historia de México, José María Morelos y Pavón, fue enjuiciado por el Santo Oficio, quien lo condenó a muerte por traición al rey, pero sobre todo por traición a Dios y a la Iglesia. Estos viejos edificios guardan entre sus muros múltiples historias y leyendas. Este antiguo Palacio de la Inquisición conserva una que es de las más famosas, la Mulata de Córdoba. Bella y enigmática mujer que fue acusada de brujería ante la Inquisición y fue encerrada en las cárceles de la Perpetua, que se encontraban precisamente aquí. Se cuenta que escapó pintando en el muro un navío, el cual abordó ante la mirada asombrada de su carcelero, que la vio desaparecer en el horizonte misterioso de las leyendas virreinales. Es importante mencionar que además de las cárceles, el palacio alojaba una capilla, así como habitaciones y demás espacios para la residencia de los inquisidores. Era una especie de ordenado laberinto, como lo cuenta un testigo de la época. El ingreso a la prisión era por la puerta sur y conducía al patio de las prisiones descendiendo por una escalera en donde se localizaban dos puertas. Una que daba a la prisión, conocida con el nombre de ropería, y otra al patio de las prisiones, con su fuente al centro y algunos naranjos alrededor. El patio, más largo que ancho, contaba con 20 arcos y 19 calabozos. El 10 de junio de 1820, las Cortes Liberales Españolas ordenaron la extinción del Tribunal de la Santa Inquisición en la Nueva España, terminando con cerca de 3 siglos de atropellos. Ese día los inquisidores, temiendo ser enjuiciados, huyeron por las azoteas del edificio, dejando abandonados a 39 presos en la cárcel de la Perpetua. En 1854, un grupo de profesores de la Escuela de Medicina, a quienes se les debía más de un año de sueldo, donan ese dinero para comprar el antiguo Palacio de la Inquisición, un palacio en ruinas que ha padecido más de 3 décadas de abandono. En
1860 llega a la escuela un santo que fue médico y que actualmente engalana la escalera monumental. Se trata del San Lucas, una obra maestra de la escultura académica mexicana del siglo XIX. Diseñada por el escultor Manuel Vilar y cincelada por su discípulo Martín Soriano, fue un regalo de la Academia de San Carlos para conmemorar la inauguración de las nuevas instalaciones de la Escuela de Medicina. Con pocos recursos, pero decididamente, la vida se impone en el viejo palacio. Las ciencias médicas le dan un nuevo rostro. Por todos los rincones del edificio, los jóvenes alumnos y sus maestros ocupan los laboratorios y anfiteatros, con sus cadáveres y animales de experimentación. La escuela funcionaba entonces como internado y los alumnos vivían en lo que fueron los dormitorios de los inquisidores. Ahí, en diciembre de 1873, el poeta y estudiante de medicina, Manuel Acuña, autor del famoso Nocturno a Rosario, se quita la vida. En 1910, la Escuela de Medicina pasa a ser parte de la recién inaugurada Universidad Nacional de México, fundada por don Justo Sierra. También en estos años, Gustavo Vaz Prada deja la escuela y se va con los zapatistas a combatir la dictadura de Porfirio Díaz. Volverá para convertirse en un eminente médico investigador que ocupará la dirección de la Facultad de Medicina y la rectoría de la UNAM. A su labor se debe la creación del Centro Médico Nacional y los grandes hospitales de especialidades del país. El Palacio de la Escuela de Medicina fue igualmente recinto de asambleas y mítines durante la lucha emprendida por los alumnos de la universidad para conquistar la autonomía universitaria en 1929. Desde ese momento, la Plaza de Santo Domingo se llamó 23 de Mayo en honor a la autonomía universitaria. Como bien lo ilustra el Museo de la Medicina Mexicana del Palacio de Medicina, muchas fueron las carencias y también la entereza por proporcionar a los alumnos el andamiaje científico que les asegurara una mejor formación. De esta forma, la sala dedicada al laboratorio de fisiología muestra cómo, desde 1854, se planteó la necesidad de contar con un laboratorio de prácticas, situación que se logró concretar 45 años después, en 1900. Posteriormente, gracias al empeño de destacados científicos como los doctores Fernando Carranza y José Joaquín Izquierdo, se lograron adquirir nuevos aparatos que permitieron impartir la enseñanza con modernas prácticas de laboratorio a partir de 1919. En los años 50, la Escuela de Medicina, igual que la mayoría de las escuelas de la UNAM, emigrarán al sur, a sus nuevas instalaciones en la moderna ciudad universitaria del Pedregal de San Ángel. El llamado barrio universitario del centro de la ciudad, con sus magníficos edificios, sus restaurantes, librerías y vecindades, así como las cantinas como el Salón Madrid, bautizado por los estudiantes de medicina como la Policlínica, se sumerge en la tristeza ante la partida de los jóvenes estudiantes que tenían un solo tacuche y, según ellos, muchas novias.
Sin embargo, poco a poco la vitalidad y la alegría volverían al centro de la ciudad y a los antiguos edificios de la universidad. Desde que fue escuela de medicina, el antiguo edificio de la Inquisición tuvo varias modificaciones. En 1879 se levantó el tercer piso para anfiteatro de disección, siendo director el doctor Francisco Ortega. En 1968, el Departamento Central remodeló el edificio. Se suprimió el segundo piso que se le había agregado desde el siglo antepasado y el exterior de la casa recuperó el aspecto que proyectó Pedro de Arrieta. Fundamental para esta delicada labor fue la llegada del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad al Viejo Palacio, así como la creación de un patronato en 1980. De esta forma se han salvado y se conservan documentos de gran valor, especialmente para la historia de las ciencias médicas y para la historia social de México. Igualmente importante fue la creación del Museo de la Medicina Mexicana, conformado por 24 salas que contemplan desde la época prehispánica hasta el siglo XX. El cuidadoso detalle y el buen gusto destacan en salas como La Botica, fundada en 1885 por el doctor Manuel de Cesarte en la ciudad de Oaxaca. Ejemplo de cómo se incorporaron los nuevos elementos farmacéuticos en la segunda mitad del siglo XIX, en este establecimiento el boticario y el médico fabricaban píldoras y comprimidos antes de la proliferación de las medicinas de patente. Esta botica fue adquirida por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1978 y se ha conservado su presentación original para ser exhibida como un testimonio museográfico de la evolución de la medicina y farmacología en México. Otra de las salas espectaculares es la correspondiente a la Academia Nacional de Medicina, la cual estuvo ubicada en los locales de la escuela desde 1865, donde sesionó hasta 1961, año en el que se mudó a sus nuevas y modernas instalaciones del Centro Médico Nacional del IMSS. En 1912, el presidente de la República, don Francisco I. Madero, nombró a la Academia Nacional de Medicina cuerpo consultivo del gobierno federal, función que ha continuado desempeñando ininterrumpidamente hasta nuestros días. De esta forma, la casa que construyó don Pedro de Arrieta en busca de nuevas formas de expresión durante el siglo XVIII se ha vinculado por largos años a la enseñanza médica y por tradición y afecto a todos los médicos surgidos de sus aulas y a los maestros que en ella impartieron sus enseñanzas. Ya tenemos que despedirnos de este maravilloso recinto, que combina como pocos excepcional arquitectura con una historia fascinante. Resulta increíble pensar que pasó de ser el Palacio de la Muerte al Palacio de la Vida, el lugar donde se formaron muchas generaciones de médicos mexicanos.
el antiguo Palacio de la Inquisición. Es uno de los tesoros del barrio universitario.